pensar en Occidente es sinónimo de analizar. Sin embargo, el pensar tiene muchas formas y ha tenido muchas formas desde antes de la existencia de la filosofía, desde antes de los primeros griegos. Pensar también puede ser meditar o acceder al mundo a través de lo espiritual. Estamos muy contentos de contar con la presencia en la belleza de pensar del venerable Lama Sherab, abad del monasterio Kayuling, un monasterio que funciona en Francia, y le agradecemos al venerable Lama su presencia aquí en Chile. Es un gusto estar aquí en Chile nuevamente. Es mi segunda visita. Siempre estoy contento de viajar a Sudamérica porque la gente está abierta a la espiritualidad, a las enseñanzas budistas, y además su forma de actuar es muy distendida. Venerable Lama, quisiera primero preguntarle un poco sobre su historia. ¿Cómo comienza su historia como Lama? Tengo entendido que usted, siendo un budista tibetano, sin embargo nació en Bután. ¿Cómo partió su camino espiritual? Nací en el reino de Bután, en una familia religiosa, y mi padre era un maestro espiritual, un lama. Recibí la primera educación de parte de él. Luego, como mi interés en la religión budista era muy intensa, me llevaron al monasterio de Changchup Cholin, donde tomé los votos a los 8 años de edad. A partir de ahí, estudié en este monasterio y a los 16 años decidí junto a unos amigos ir en peregrinaje a Tíbet. Eso fue una gran ocasión para conocer al Dalai Lama, a Karmapa, y conocer a quien sería mi maestro espiritual, a Kalur Rinpoche. Él se hospedó en el monasterio donde yo vivía. Permaneció allí 7 años y recibí de Kalur Rinpoche todas las iniciaciones y las instrucciones, las enseñanzas orales. Kalur Rinpoche siguió viaje hacia India y yo lo acompañé. Estando en India, Kalur Rinpoche conoció a los primeros occidentales que lo invitaron a viajar, y en estos primeros viajes Kalur Rinpoche me pidió que fuera con él para residir en Francia y hacerme cargo del centro de Dharma, que allí estaba funcionando, y así enseñar y ayudar a toda la gente que quisiera interiorizarse en esta tradición. Yo sé que su maestro Kalur Rinpoche es un maestro muy especial, y cada maestro tiene un sello, una impronta personal. Quisiera que me hablara brevemente de cuál es la impronta, cuál es la característica personal, que me mostrara un poco quién fue su maestro. Kalur Rinpoche fue conocido como un gran maestro y un gran realizador, y a la vez un erudito, lo que llamamos un yogi y un erudito, esa combinación tan particular. Su padre, que era médico, también le transmitió las enseñanzas médicas, por eso era tanto médico como yogi y también experto en la filosofía budista. Siempre hizo hincapié en que las personas estudiaran, pero que además practicaran, que llevaran a sus experiencias las enseñanzas de Buda. En Bután hizo construir 2 centros de retiro en los cuales los monjes, incluso los laicos, pudieran entrar, desarrollar sus prácticas en forma tradicional y obtener un resultado vivencial de la enseñanza de Buda. Cuando el Dalai Lama y Karmapa, junto a otros grandes lamas, tuvieron que exiliarse en India, ellos dos le pidieron personalmente a Kalur Rinpoche que viajara a la India, porque lo necesitaban para esta nueva etapa del budismo en India. Es ahí donde conocen los años 60 a algunos occidentales que lo invitan a Europa, y ya en su segundo viaje fundó los centros más importantes, junto con los centros de retiro, dándoles la oportunidad a los occidentales, por primera vez, de experimentar esas enseñanzas en una situación tan particular como es un retiro prolongado. Por ello se conoce principalmente a Kalur Rinpoche por su apertura a todas las escuelas, lo que decimos un lama rimé, un lama ecuménico e imparcial que respetó todas las tradiciones de una forma muy abierta. Esta característica ecuménica de Lama Rinpoche parece que usted la heredó. El hecho de instalar o de trabajar o dirigir un monasterio en Francia, en el corazón del occidente cristiano,
es un hecho muy importante. Me gustaría preguntarle, ¿qué ha significado para usted personalmente, desde el punto de vista espiritual, el conectarse y dialogar con la espiritualidad occidental cristiana? Lama Kalur Rinpoche fue un gran lama ecuménico y me transmitió toda esta vivencia. Por eso, gracias a la gran compasión y bondad de mi maestro, tengo la capacidad y los medios para enseñar hoy en día en Francia. Cuando llegué a Francia, siempre encontré un ambiente abierto y de gran tolerancia. Por ejemplo, los alcaldes, los que me dieron los permisos para construir. Siempre he podido desarrollar libremente mi religión allí, actualmente como una congregación monástica reconocida. En los encuentros que he tenido, muchos con los sacerdotes cristianos, sobre todo con los benedictinos de una zona cercana a mi monasterio, han sido siempre encuentros muy fructíferos, de donde han sobresalido los puntos en común más que nuestras diferencias. Cada uno tiene su camino espiritual. Los métodos del cristianismo son distintos a los budistas, pero la esencia es la misma. El amor y compasión que se desarrolla en la tradición cristiana están también muy presentes en el budismo, y por eso siento una afinidad y respeto por la forma de vida y la práctica cristiana. Se lo pregunto porque a algunos católicos, quizás no tan ecuménicos, no tan abiertos, o incluso algunas reflexiones de las autoridades de la Iglesia han descrito a veces el budismo como una religión que plantea la indiferencia frente al mundo, es decir, anularse o entrar en el nirvana, en la vacuidad, y anularse frente al mundo, lo que sería una diferencia muy importante en relación al cristianismo, que interviene y participa en el mundo. ¿Cree usted que esa diferencia es real o es una diferencia ilusoria, inventada? Es difícil a veces opinar sobre una tradición espiritual desde afuera. Entonces, las apariencias pueden confundir con la realidad que existe en ellas. Todo depende. Los caminos espirituales se presentan en el mundo para que cada uno, según sus aspiraciones e inclinaciones, se acerque al camino que sienta más afín, que vea qué es posible llevar a cabo según sus aspiraciones. Entonces eso hace que muchas personas me preguntan si pueden ser cristianos y budistas a la vez, si pueden desarrollar las prácticas de una y otra según sus motivaciones. Yo les comento que en un principio eso está en completa armonía. Por supuesto, hace falta la confianza y la fe que surgen cuando uno experimenta o al menos estudia los principios básicos de una religión, en este caso, el budismo. Tengo la impresión de que quizás una de las diferencias o los énfasis es que en el cristianismo, en el catolicismo, lo más importante es la oración, y en la religión budista, en el mundo budista, es la meditación. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos actividades y el punto en común entre esas dos actividades espirituales? ¿Cómo se dan en el budismo y en el cristianismo desde su punto de vista? Es cierto, los cristianos le dan mucha importancia a la oración. A través de ella entran en diálogo con Dios y así pueden sentir su bendición que transforma su mente en una mente en paz y felicidad. En el budismo también oramos. Es muy importante la plegaria. Por ejemplo, la plegaria de refugio, refugiarse en Buda, en su enseñanza y en la comunidad excelente. Uno a través de la plegaria siempre se abre a la presencia de Buda y recibe de su bendición como respuesta a nuestro pedido. En el budismo también se enfatiza mucho que uno desarrolle el estudio y la práctica de la meditación, porque es la forma directa de comprobar la enseñanza de Buda en uno mismo y de ver su eficacia. Tengo entendido que un paso fundamental enseñado por el mismo Buda, de la meditación budista, quizás el primer paso es lo que se llama el chamata, no sé si lo estoy pronunciando bien, chamata. Me gustaría, porque eso es un tesoro espiritual que Oriente nos regala a nosotros los occidentales, me gustaría que usted nos explicara en qué consiste el chamata y cuál es la función de ese chamata.